Hola, mi nombre es Valentina Cetrola y voy a hablar sobre la ventilación dirigida o VD. La ventilación dirigida es un método propuesto y orientado al mantenimiento de la ventilación minuto, mediante el aumento del volumen corriente y la disminución de la frecuencia respiratoria. Los objetivos de esta son conservar el volumen minuto, incrementar el volumen corriente, disminuir la frecuencia respiratoria, mejorar la ventilación alveolar efectiva, disminuir el trabajo respiratorio por disminución de la frecuencia respiratoria y mejorar la eficacia de la ventilación. Técnica de ejecución. Etapa de sensibilización a la técnica. Se realiza una labor educativa ayudando al paciente a comprender sus defectos ventilatorios y el impacto que tienen estos sobre su calidad de vida, además de procurar conseguir la colaboración del paciente durante la ejecución y la continuidad del tratamiento. Etapa 1 de ejercicios. Teniendo tres objetivos: reeducar y desbloquear el diafragma, fortalecer la musculatura abdominal y por último, instaurar un patrón ventilatorio con grandes volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias bajas. Se inicia en decúbito supino enseñando la técnica de inspiración nasal lenta y profunda utilizando patrón diafragmático, yendo el abdomen hacia afuera o protruyéndose, seguido de un periodo de apnea. Después se realiza una expiración máxima prolongada con labios fruncidos, acompañada de depresión abdominal pasiva. A medida que vaya progresando esta fase inicial, se progresa a la expiración ayudada con la contracción de la musculatura abdominal para conseguir un vacío alveolar próximo a lo óptimo. El ejercicio se repite en posiciones de decúbito lateral izquierdo y derecho, colocando estirado el miembro inferior apoyado en la cama y en flexión el que está arriba. Los miembros superiores se colocan el de arriba estirado en sentido posterior y el otro por debajo de la cabeza, siendo una posición reconfortante para que el paciente se concentre en el ejercicio respiratorio, además de facilitar la acción del hemidiafragma colocado infralateral. Luego se repite el patrón inspiración nasal lenta, patrón diafragmático, apnea, expiración máxima prolongada contra labios fruncidos en posición sedente. En esta posición los brazos deben estar en sentido posterior. En esta posición se favorece la excursión del diafragma en sentido caudal, lo cual facilita el llenado basal y permite la ejecución del ejercicio en el paciente con neumopatía crónica. Cada 3 minutos se invita al paciente que realice una inspiración más profunda denominada suspiro dirigido, en el cual debe elevar primero un brazo y posteriormente el otro, luego devolverlos a la posición original. Etapa 2 de ejercicios. En esta etapa se trabaja con los músculos abdominales como paso preparatorio para la enseñanza de la tos controlada. El primer ejercicio está dirigido a automatizar el patrón diafragmático. Se realiza efectuando una inspiración nasal lenta con elevación simultánea del abdomen, patrón diafragmático, seguida de una expiración prolongada contra labios fruncidos, deprimiendo el abdomen. Su objetivo es conseguir la concientización y apropiación del patrón ventilatorio fisiológico. El segundo ejercicio de esta etapa está dirigido a fortalecer el recto anterior del abdomen. Se realiza en supino efectuando flexión del tronco en sentido frontal para regresar después a la posición inicial. Todo esto se efectúa en tiempo expiratorio, relajando la musculatura abdominal para iniciar una inspiración diafragmática. Etapa 3 de ejercicios. Juego costal, en posición de bipedestación. El primero de ellos es muy sencillo. Durante la inspiración nasal lenta con patrón diafragmático, el paciente realiza abducción de los brazos hasta 90 grados. Durante la expiración bucal lenta y contra labios fruncidos, los lleva hacia adelante. Luego vuelve a la posición de abducción inspirando y finaliza el movimiento volviendo a la posición de partida expirando. El segundo ejercicio también se realiza en bipedestación. El paciente coloca las manos con los pulgares hacia atrás, sobre el límite en el tórax y abdomen con los miembros superiores flexionados y realiza una inspiración nasal desplazando hombros, manos y codos hacia atrás protruyendo el abdomen. Luego se efectúa la expiración contra labios fruncidos, llevando el abdomen hacia adentro y los hombros, codos, manos hacia adelante. El cuello se flexiona para facilitar el ejercicio. Etapa 4. Ventilación dirigida durante la actividad. Cuando los pacientes dominan las etapas anteriores, se les enseña a adecuarlas primero a sus actividades cotidianas, deambulación, conversación, etc., y posteriormente actividades físicas que incluyen mayor gasto energético, como subida y bajada de escaleras, finalmente ejercicios en bandas y los hombros, codos, manos hacia adelante. El cuello se flexiona para facilitar el ejercicio. Etapa 4. Ventilación dirigida durante la actividad.
Cuando los pacientes dominan las etapas anteriores, se les enseña a adecuarlas primero a sus actividades cotidianas, deambulación, conversación, etc., y posteriormente a actividades físicas que incluyen mayor gasto energético, como subida y bajada de escaleras, finalmente ejercicios en banda sin fin. Todos los ejercicios descritos son enseñados y aprendidos por los pacientes en sesiones durante un mes, repitiéndolos después en su propio domicilio. ELPR, expiración lenta prolongada. Es una técnica pasiva aplicada al bebé, obtenida por medio de una presión manual tóraco-abdominal lenta que se inicia al terminar una expiración espontánea y continúa hasta el volumen residual. Su objetivo es obtener un volumen expiratorio mayor al de una expiración normal, a la que no hace más que prolongar y completar. Modalidades de aplicación. Es una técnica totalmente pasiva dada la edad y la incapacidad del pequeño paciente para cooperar. Se coloca al niño en decúbito dorsal sobre un plan semiduro. El fisioterapeuta ejerce una presión manual conjunta abdominal y torácica al final de la expiración espontánea y continúa hasta el volumen residual. Esta presión es lenta y llega a oponerse a 2 o 3 intentos inspiratorios. Durante la primera parte de la expiración no debe ejercerse ningún tipo de presión y unas pequeñas vibraciones podrían acompañar a la maniobra. Indicaciones. Se dirige a toda acumulación de secreciones bronquiales que afecten a un bebé de menos de 24 meses y esto también puede ser aplicada a un niño mayor que tenga entre 8 a 10 años. Ejercicios respiratorios. Fase 1. Ejercicios diafragmáticos. En esta fase el objetivo principal es reeducar el patrón diafragmático para así recuperar su funcionalidad fisiológica. Ejercicio. Aunque tradicionalmente el primer ejercicio se realiza en decúbito supino, es más conveniente ejecutarlo en bipedestación, con el objetivo de facilitar la acción del músculo por efecto de la fuerza de gravedad. La inspiración es nasal para preservar las funciones de la vía aérea superior y entregar a los pulmones gas de adecuadas características físicas. El abdomen debe proyectarse hacia afuera durante esta fase. En la expiración, realizándose con labios fruncidos para incrementar la presión endobronquial, el abdomen debe proyectarse hacia adentro, no por contracción de la musculatura abdominal, sino por acción del retroceso elástico del pulmón. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio es similar, pero se realiza en posición sedente. Con esta se favorece el movimiento por acción de la gravedad, pero pueden aparecer impedimentos mecánicos por efecto de la flexión de la cadera. Fase 2. Ejercicios diafragmáticos. En esta fase se continúan realizando los mismos ejercicios de la fase 1, pero se agregan ejercicios de sobrecarga. Ejercicios respiratorios no específicos. Se denominan no específicos porque no se trabaja directamente en un músculo inspiratorio. Estos se inician en bipedestación o sedestación, si la condición del paciente lo permite, con sus miembros inferiores en reposo. Primer ejercicio. El movimiento de inspiración lenta con extensión de cuello promueve la apertura de la vía aérea superior, además de facilitar la acción de los accesorios, en la expiración que sea de tiempo más prolongado que el usado en la fase inspiratoria. Ejercicio. Se inicia igual, solo que se alterna con movimientos de flexión de 90 grados de glenohumeral. Tercer ejercicio, alternando con movimientos de abducción de 90 grados de glenohumeral. El segundo y tercer ejercicio permiten movilización de la cintura escapular y la porción superior del tórax, facilitando la excursión torácica, efecto útil en el aumento del volumen y disminución de presiones intratorácicas. Este grupo de ejercicios está orientado a activar cada hemitórax por separado. Por un lado permite movilizar las articulaciones torácicas y cintura escapular y por otro lado facilita el llenado diferencial de cada hemitórax. Cuarto ejercicio. Es la expiración utilizada el doble de tiempo que utilizó en la inspiración. Luego se alterna con el otro brazo y se repite el ejercicio. Quinto ejercicio. Sexto ejercicio. Una mano se coloca en la región occipital y la otra en la cintura. En la inspiración se lleva el codo hacia atrás sin girar el tronco. Luego se cambia de brazo y se repite el ejercicio. Séptimo ejercicio. Colocando ambas manos en la región occipital, llevándolos hacia adelante y atrás respectivamente, expirando lentamente por la boca. Octavo ejercicio. Los codos en expiración deben contactar con las rodillas. Luego se expira profundamente. Posteriormente se vuelve a la posición inicial, inspirando lentamente.
Noveno ejercicio. En la expiración, variando con flexión lateral, tratando de tocar con un codo la rodilla opuesta. Y al regresar a la posición inicial inspirando, se realiza del otro lado. Ejercicios para la musculatura accesoria de la expiración, o también conocido como abdominales. Primer ejercicio. El primer ejercicio está ligado al clásico ejercicio de reeducación diafragmática. Durante la inspiración, en decúbito supino con las rodillas flexionadas, el abdomen se eleva mientras simultáneamente se comprime la pared posterior de la cavidad contra el plano de apoyo, lo que exige contracción isométrica del grupo abdominal. Paradójicamente, es más sencillo ejecutar esta acción en fase inspiratoria que en fase expiratoria. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio para el grupo abdominal se realiza en decúbito supino con las piernas y los brazos extendidos. Se efectúa la inspiración utilizando patrón diafragmático. Durante la expiración, el tronco se flexiona anteriormente para involucrar los músculos abdominales superiores, expirando por vía bucal. Estos actúan durante el inicio del movimiento. Si el movimiento progresa hasta posición sedente, este es debido a la acción de los flexores de cadera y no a la de los abdominales. Por tal razón, si el paciente es capaz de levantar solamente la espalda del plano de apoyo, se consigue la activación de los abdominales superiores. Tercer ejercicio. Se dirige a los abdominales inferiores. Comienza en supino realizando inspiración diafragmática. En la expiración se elevan las piernas del inferiores. Comienza en supino realizando inspiración diafragmática. En la expiración se elevan las piernas del plano de apoyo con rodillas extendidas. En este movimiento actúan los flexores de cadera. No obstante, los abdominales basculan posteriormente la pelvis y la mantienen en retroversión durante el movimiento. La espalda debe permanecer apoyada. Cuarto ejercicio es una variación del segundo ejercicio, solo que se cruzan los brazos sobre el tórax para incrementar la complejidad. Quinto ejercicio igualmente es una variación del segundo, pero se colocan las manos a nivel occipital. Sexto, séptimo y octavo ejercicio. Son variaciones del segundo, cuarto y quinto. Consiste en que se ejecuta con las caderas en flexión completa para eliminar acción de los flexores con el objetivo de conseguir acción selectiva de los abdominales. Noveno ejercicio. Activa los oblicuos mediante el movimiento combinado de flexión y rotación del tronco. En supino, con las manos en la región occipital, se realiza inspiración con patrón diafragmático. Durante la expiración, el tronco se flexiona y se rota hacia un lado dirigiendo el codo hacia la rodilla opuesta. Luego el paciente regresa a supino inspirando y se repite del otro lado. Décimo ejercicio. Esta es una modificación del noveno, pero se añade flexión de cadera. Onceavo y doceavo ejercicio. Son modificaciones del tercer ejercicio, levantamiento de miembros inferiores. En el onceavo ejercicio se inicia la inspiración diafragmática en supino. Durante la expiración, que debe. Onceavo y doceavo ejercicio. Son modificaciones del tercer ejercicio, levantamiento de miembros inferiores. En el onceavo ejercicio se inicia la inspiración diafragmática en supino. Durante la expiración, que debe ser prolongada, se levantan las piernas manteniendo la espalda pegada contra la superficie, realizándose pedaleo en bicicleta. Y por último, en el doceavo ejercicio, lo que va a variar es realizar movimiento en tijeras, cruzando miembros inferiores uno sobre otro. Hola, mi nombre es Mónica Pérez y yo les voy a hablar sobre la técnica de buteico, el co-assist y la aspiración de secreciones. Primero vamos a comenzar hablando sobre la técnica de buteico. La técnica de buteico es una herramienta eficaz para los pacientes con problemas ventilatorios, principalmente obstructivos, creada para el manejo no farmacológico del asma bronquial y se realiza mediante ejercicios de respiración sencillos y fáciles instrucciones de seguir. La técnica de buteico toma en cuenta el diagnóstico de hiperventilación oculta, es decir, que no es visible en los pacientes. Cuando los pacientes tienen una hiperventilación exagerada, las complicaciones las podemos ver a corto plazo, al igual que si la hiperventilación es leve, las vamos a ver a largo plazo, como por ejemplo el asma. Ahora, para realizar la técnica de buteico es en una posición cómoda, preferiblemente sedente, donde vamos a tomar nota de la frecuencia cardíaca máxima seguida de la frecuencia cardíaca ideal. Este resultado no debe pasar del 70% de la frecuencia cardíaca máxima y esto lo vamos a resolver junto a una fórmula en específico.
siguiendo los pasos que a continuación vamos a poder observar con el paciente. A continuación, el paciente va a realizar la pausa control, que consiste en que el paciente realice la inspiración durante 2 segundos y luego la expiración durante 3 segundos, como podemos observar en el video. Seguido de esto, vamos a realizarle el pinzamiento de la nariz y vamos a tocar el tiempo de cuánto tolera el paciente. Si el paciente tiene severos problemas antes de los 10 segundos, tiene problemas respiratorios. En este video no tomaremos las tomas hasta los segundos necesarios o los segundos que toleró el paciente, pero el paciente pudo llegar a los 47 segundos, es decir, está en óptimas condiciones. Ahora el paciente va a realizar la inspiración y la expiración lo más seguido posible durante 3 minutos. Luego vamos a repetir todos los pasos desde el principio, así hasta alcanzar la pausa máxima mayor. Algunas recomendaciones que se pueden dar acerca de esta técnica es que no se debe realizar después de comer, esperar al menos 2 horas. La ventilación debe ser siempre por la nariz. Debe realizarse o agregarse como una actividad cotidiana y repetirse al menos 5 veces en una hora diaria. El Co-Assist es un sistema no invasivo que ayuda a los pacientes a mejorar sustituyéndolos su capacidad natural eliminando la secreción bronquial mediante la aplicación de la presión positiva seguida de la presión negativa. Es decir, ayuda a los músculos inspiratorios y expiratorios como asistentes de la tos. El Co-Assist se realiza de la siguiente manera. Primero vamos a acoplar el interfaz, eligiendo de qué manera se va a realizar, ya sea manual o automático. El ciclo de tos consta de una fase de inhalación y otra de exhalación. Tanto la fase de inhalación como la de exhalación dura entre 1 a 3 segundos. Y por último, una pausa de 4 a 5 segundos, donde se va a eliminar o reiniciar la inhalación dependiendo de las necesidades del paciente. Este ciclo de tos suele repetirse de 4 a 6 veces, dándole un descanso al paciente de 20 a 30 segundos, y así evitamos una hiperventilación. Hay que tener en claro que este proceso está contraindicado en pacientes con antecedentes de neumotórax, enfermedades cardíacas severas y bullas pulmonares. Aspiración de secreciones, que tiene como función principal eliminar las partículas o las sustancias nocivas que han sobrepasado el filtro de la vía aérea superior. Esto se realiza mediante instrumentos o equipos como un aspirador que consta de varios tipos de succiones o una sonda de aspiración, que suele ser el más común para este tipo de proceso. Esto se realiza primeramente evaluando una semiología del sistema respiratorio de la persona. Si la persona se encuentra en ventilación, se va a desconectar y se va a conectar a un resucitador manual con oxígeno al 100%. Y vamos a introducir la sonda de aspiración hasta el nivel de resistencia. Puede que en esta fase ocurra un percance, que normalmente suele ocurrir, es que el tubo no llegue al nivel que teníamos previsto, y esto puede ser por mucosidad o por mordida como reflejo del paciente. Gracias. Hola, mi nombre es Macarena Herrera, soy estudiante de la Universidad Arturo Michelena, cursante del 6º semestre de fisioterapia, y esto es un video para la materia de cardio en la cual le voy a hablar un poco acerca del inspirómetro. A pesar de que su nombre lo identifica como un aparato utilizable durante la fase inspiratoria, tiene utilidad en la expiración debido a que se promueve y se requiere una acción eficaz. ¿En qué consiste? Consiste en estimular al paciente para que realice una inspiración máxima sostenida de manera activa. Entre sus objetivos está el aumentar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, y promover y optimizar el funcionamiento de la musculatura inspiratoria. Suspiros y bostezos.
¿Qué es el suspiro? Es la inspiración lenta y profunda seguida de una expiración con las mismas características, y el bostezo es la inspiración profunda realizada por la boca, seguida de un breve periodo de mantenimiento luego de producir una expiración. En las indicaciones tenemos las condiciones que predisponen a la aparición de atelectasis, que es el reposo prolongado, la cirugía torácica o abdominal, la cirugía en pacientes con EPOC y atelectasis. Entre los efectos tenemos el aumento de la presión transpulmonar, el aumento de los volúmenes pulmonares y la mejora en la distribución de los gases inspirados. Por lo general, el ejercicio se realiza en decúbito supino o semiflower. No obstante, como se trabaja en volúmenes pulmonares elevados, el decúbito lateral favorece la inspiración del pulmón supralateral, por lo cual puede adaptarse esta posición colocando el pulmón al leterostoc en posición supralateral. Acá les voy a colocar un video en el cual se observa a una persona utilizando el aparato. Como pueden ver, la idea es que las pelotitas suban y se mantengan, como lo dije anteriormente. Y en cada aspiración puedan elevarse nuevamente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el drenaje postural. El drenaje postural se refiere a la utilización de diversas posiciones en las que el segmento se drena en colocar en posición elevada para que la fuerza de gravedad favorezca el desplazamiento de las mucosidades hacia vías aéreas grandes, teniendo entonces dos mecanismos bases. ¿Cuáles son estos mecanismos? La fuerza de la gravedad y los cambios de posición. Si el recipiente gira 90 grados y la vía de conducción se presenta obstruida, el drenaje no será posible. Si el recipiente gira 180 grados y la vía de comunicación se encuentra obstruida, el líquido se desplazará hasta el sitio de la obstrucción, pero no drenará. Si el recipiente gira 180 grados y la vía de comunicación es permeable, pero el líquido contenido es viscoso, no se produce el drenaje por la fuerza de la adherencia. Las dificultades generadas mencionadas anteriormente, que fueron 3, estas situaciones pueden superarse acompañando la posición de diversas con maniobras capaces para eliminar la obstrucción o desplazar el líquido viscoso, como son las maniobras de posición y de vibración. Algunos conceptos anatómicos que debemos tener en cuenta es que antes de realizar la maniobra del drenaje postural, el terapeuta debe identificar con precisión el segmento pulmonar mediante de una composición de exploración y semiología de lectura radiológica. Para la aplicación del drenaje postural, una vez realizado el segmento pulmonar por el drenar y si no hay contraindicaciones, se colocan diversas posiciones de maniobra para que se domine el drenaje postural selectivo. Aunque el mecanismo de obstrucción difiere de una enfermedad a otra, en las situaciones crónicas el común denominador de la enfermedad pulmonar obstructiva es la disminución crónica del flujo expiratorio secundario a diversas causas, afirmando que la enfermedad obstructiva es aquella que cursa funcionalmente con aumento anormal de la resistencia de los flujos expiratorios. El asma, la bronquitis crónica son enfermedades obstructivas crónicas que generalmente son observadas en clínica. Entre las causas de esta está la obstrucción por ocupación de la luz bronquial, en el cual ocurre la bronquitis crónica, la bronquiectasis y la fibrosis quística. También está la obstrucción por causas relacionadas con la pared bronquial y la obstrucción por causas externas de la vía aérea.
¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos principales es reducir la obstrucción al flujo aéreo, mejorar la función muscular respiratoria, prevenir y tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad, proveer un adecuado acondicionamiento físico y si se logran cumplir todos estos objetivos, muy probablemente se alcanzará el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Mejorar la calidad de vida. Buenos días, yo soy Kevin Miranda. El día de hoy les vengo a hablar con respecto a la técnica de ejercicio de débito inspirado controlado. Estos son técnicas respiratorias que se utilizan en decúbito lateral con el fin de aprovechar los beneficios de la expansión regional pasiva de las vías aéreas periféricas. La técnica es de la siguiente manera: nos colocamos de esta manera, los brazos así. Le pediremos al paciente que respire por la nariz, inspire lo más que pueda, inspira. Ajá, ya, y bota por la boca, expira lentamente, bota, ajá, vuelve a respirar, inspira lentamente, ajá, y bota por la boca lentamente. Cuando hace la expiración tenemos que llevar el cuerpo hacia anterior. Esta técnica está indicada en ruidos respiratorios anormales, en ruidos respiratorios bronquiales y en crujidos de alta frecuencia. Y en las contraindicaciones con la hiperreactividad bronquial y presenta mucho dolor al realizar la técnica. Buenos días, le voy a hablar con respecto a las técnicas respiratorias, el cual es el drenaje autógeno, la aspiración del flujo expiratorio y la expiración lenta con la glotis abierta en infralateral. Estas son técnicas respiratorias que se utilizan para la liberación de secreciones en cuando los mecanismos aéreos respiratorios de limpieza están alterados. El drenaje autógeno, la técnica consta de la siguiente manera: el paciente con la mano en el tórax, y en el abdomen vas a seguir tu patrón diafragmático de respiración. Vas a hacer una inspiración, vas a respirar, extiende el cuello lo máximo que puedas, aguanta 2 segundos, 1, 2, y botas con la boca suave, bajando el cuello. Ajá, hazlo otra vez, inspira, 1, 2 y bota. En la siguiente técnica, que es la aceleración del flujo expiratorio, consta de la siguiente manera: le vamos a pedir al paciente que respire por la nariz, una inspiración profunda y lenta, respira, lo máximo, aguanta y bota por la boca suavemente. Ajá, vuélvelo a hacer, respira, agarra aire por la nariz, aguanta y bota por la boca, suave. Eso. En la siguiente técnica, que es la expiración lenta con glotis abierta en infralateral, vamos a poner una mano en lo que es la región del tórax y la otra en lo que es la región abdominal. Respira, agarra aire y bota por la boca suave. Ajá. Cuando el paciente haga la expiración, vamos a hacer una presión contralateral. Respira y bota. La técnica se realiza en expiración, que es cuando el paciente está botando aire. Ahí realizamos la fuerza contralateral. Buenos días, yo soy Kevin Miranda. Voy a hablar con respecto a una técnica respiratoria, la cual es la desobstrucción rinofaringea retrógrada. Esta es una técnica respiratoria que se utiliza para la liberación de secreciones con o sin la ayuda de algunos medicamentos. La técnica consta de la siguiente manera: le vamos a pedir al paciente, luego respira, bota. Luego de la expiración, le vamos a cerrar la boca y le vamos a levantar la mandíbula. Ya. De esta manera estamos forzando al paciente a que realice una inspiración forzada, y de esto consta la técnica. Cabe destacar que esta técnica se realiza en bebés de menores de 24 meses. Las indicaciones de esta técnica son que se realiza cuando hay una obstrucción o cuando hay alguna infección en las vías aéreas respiratorias extratorácicas. Y las contraindicaciones puede ser cuando hay
estribor faringeo, y cuando hay una reacción o una hipersensibilidad al tipo del producto del medicamento. Hola, yo soy Oriana Iso y en este momento les voy a hablar sobre la tos asistida. La tos asistida es utilizada cuando hay insuficiencia del drenaje postural posicional, por lo que se recurre a la compresión del tórax, vibración del tórax, percusión del tórax y tos asistida. La primera de estos pasos para realizar la tos asistida es la percusión del tórax. Esta se va a encargar de desprender todas las adherencias que pueda tener la vía respiratoria, tanto alta como baja. Por adherencias nos referimos a mucosidades o secreciones que puedan generarse. El segundo paso se realiza después de la percusión. Este paso se llama vibración del tórax. Se va a realizar durante la expiración, durante la fase de expiración, y nos va a ayudar a favorecer la salida del moco. El tercer paso serían las compresiones torácicas. Estas se realizan en la fase de expiración, sumadas al estímulo de la tos. Va a favorecer el desplazamiento y expulsión de las secreciones. Las zonas de comprensión son el ápex y la base y zona media del pulmón. El último paso es la tos asistida. Esta se va a realizar como último recurso cuando las anteriores no han funcionado o no han generado la tos. También debemos saber que no se puede realizar la tos asistida en bebés recién nacidos, puesto que su reflejo de oxígeno aún está muy inmaduro. Y en adultos puede que sea doloroso. La ducha nasal, esta se encarga de eliminar secreciones, disminuir inflamación y disminuir el riesgo de afecciones en las vías respiratorias. Básicamente se trata de utilizar una solución salina, es decir, agua con sal. Es importante que la sal no contenga yodo y se le agrega una pizca de bicarbonato. El paciente debe estar frente a un lavamanos con la cabeza inclinada hacia abajo, y se puede realizar el lavado nasal con una perilla de goma, con un waterpick o irrigador de nariz, o incluso con las manos, llenando la palma de la mano con la solución salina. Se inhala la solución y luego se suena la nariz cuidadosamente. Este proceso se puede repetir de 2 a 5 veces. Ciclo activo de técnicas respiratorias se basa más que todo en un método de repeticiones cíclicas de 3 fases. La primera fase sería respiración controlada, la segunda expansión torácica y la tercera expiraciones forzadas. Este método se encarga de remover pequeñas secreciones. También es muy útil en patologías avanzadas como lo es la fibrosis quística y se puede utilizar en niños a partir de 2 años de edad. El segundo ejercicio es inhalar lo más lento y profundo que se pueda, contener durante 3 segundos todo el aire en los pulmones y luego exhalar por completo todo el aire como si fuese un suspiro, pero por la boca. Es decir, se va a inhalar, se contiene y luego... El último ejercicio es muy parecido al anterior, solo que en este caso, en vez de solo exhalar, vamos a exhalar desde el uso de los abdominales. Es decir, se inhala lo más lento y profundo que se pueda, se mantiene o se contiene el aire durante 3 segundos y luego se exhala contrayendo los abdominales. La TEF, junto con el control respiratorio y la expansión torácica, forman parte de técnicas denominadas como ciclo activo respiratorio. La técnica de aplicación. En esta se le solicita al paciente que se coloque en sedestación, mientras el fisioterapeuta se coloca en la parte posterior del paciente. Esta técnica consta de 3 fases. La fase de control respiratorio, donde se le solicita al paciente que realice
respiraciones durante 1 a 2 minutos. La fase de expansión torácica, donde el paciente va a inspirar de 3 a 4 veces profundamente y va a expirar con bajo flujo. Y la fase TEF, que es donde se le solicita al paciente que realice inspiraciones profundas y expiraciones forzadas. Y el fisioterapeuta puede ayudar presionando manualmente la zona abdominal o la zona torácica inferior. Respiración con presión positiva intermitente. Técnica que consiste en insuflar el pulmón con un ventilador sin que el paciente esté intubado. Instrumental utilizado. Generador de presión, el cual puede ser un ventilador convencional o equipo específico utilizado para esta terapia. Primero se coloca al paciente en posición cómoda. Luego se debe ajustar el ventilador, la presión del ventilador, empezando con niveles bajos. Luego se le pide al paciente que respire lentamente por la boquilla y cuando el ventilador cicle, el paciente debe suspender el esfuerzo inspiratorio y el aparato insuflará sus pulmones. Se deben hacer 100 insuflaciones por sesión y se debe tomar tiempo, resultados y reacciones a la terapia. RGF o respiraciones glosofaríngeas. Esta técnica actúa en la fase de inspiración de la tos. Consiste en tomar múltiples insuflaciones mediante movimientos de la boca, de la lengua, de las mejillas, de la laringe, de la faringe, para tragar aire enviándolo a los pulmones. Aplicación de la técnica. El paso más importante en el aprendizaje del RGF es aprender a ascender y descender el cartílago cricoides, manteniendo la mandíbula fija. El paciente puede practicar realizando el movimiento frente a un espejo. Esta técnica consiste en 4 pasos. El primero de los pasos es la toma de aire. El segundo es el cierre de los labios. El tercero es tragar el aire. Y el cuarto es el cierre de las vías para mantener el aire en los pulmones. Y se repite este ciclo. Air staking o apilamiento de aire. Permite una inspiración profunda, facilitando así un mayor flujo expiratorio máximo y un pico en el flujo de la tos. Esto puede ayudar a la limpieza de las vías respiratorias. En el equipamiento tenemos una máscara facial, un conector verde, luego vendría la válvula unidireccional, luego vendría otro conector verde y la bolsa AMBU. Técnica de aplicación. Se le pide al paciente en posición sedente que realice una inspiración profunda mientras el fisioterapeuta aprieta la bolsa. Luego se le pide que mantenga la respiración. Posterior a eso se le pide al paciente que trate de inspirar aire sobre la primera inspiración profunda mientras el fisioterapeuta aprieta la bolsa. Esto se repite de 3 a 5 veces hasta que el paciente obtenga una inspiración profunda satisfactoria.